Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy me siento bien y vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿De dónde viene todo este concepto del conocimiento? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo reinterpretamos la realidad en base a nuestros filtros? ¿Qué es lo que nos afecta en relación a lo que observamos? Y todo relacionado a una idea que me planteó, una pregunta que me planteó un amigo en su vasta sabiduría, que yo cada vez que alguien me tira alguna idea medianamente inteligente, inmediatamente la agarro y la transformo para poder tratar de tener un buen video para presentarles, ya que mi servicio a la humanidad, parte de mi servicio a la humanidad es dar estos conocimientos en estos videos. Lo que él planteó es el análisis sobre la diferencia entre cheat y apauruseia. ¿Qué es eso? Pues nada, vamos a darle, espero les guste, espero estén satisfechos, después me cuentan, me comentan y lo analizan, porque todo el conocimiento que existe en este mundo, si no lo usamos para mejorar nuestra percepción de nuestra realidad como almas, no es más que un cero sin ningún uno al frente, sin ningún otro número que no sea cero. Podemos tener millones de ceros sin el uno original. Krishna, la suprema personalidad de Dios, al frente, somos mendigos que creemos tener millones de ceros. Vamos a ello. La psicología profunda de la revelación. Chit, la cualidad intrínseca del alma. Sat Chit Ananda, Chit, conocimiento. Chit no es pensamiento, no es memoria, no es emoción. Es la capacidad de estar consciente. Chit es parte de la composición natural del alma. Estamos hechos de chit, de conocimiento. Uno de los integrantes que componen nuestra alma es chit. Estamos hechos de conocimiento. Y eso no es algo creado por ningún ser vivo. Es creado por la suprema personalidad de Dios, porque somos parte y porción de la realidad eterna. Somos parte y porción de su personalidad. Somos hechos a semejanza, dicen las escrituras aquí en Occidente. Pues sí, los Vedas describen claramente que nosotros estamos hechos de la misma composición que Krishna, la suprema personalidad de Dios, con la única diferencia que Él no se olvida. En la capacidad, esto es la capacidad de estar consciente. Psicológicamente, esto es radical. La mayoría de las personas creen que son sus pensamientos. Pero chit no es el contenido mental, sino la luz que ilumina el contenido. Tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y ego falso. Después de ello está el ego real, lo que somos realmente, Satchitananda. La mente tiene un trabajo. Los primeros 5 elementos son este cuerpo material. Tierra, fuego, aire, agua, éter, ¿no? Es el cuerpo material, compuesto de esos elementos. Mente tiene el servicio de pensar, sentir, pensar y desear. La inteligencia discrimina. Interesante, en esta sociedad hoy en día dicen no discrimines, o sea, no seas inteligente. Porque si sos inteligente, no podés aceptar un sistema como el que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va en contra de tu naturaleza espiritual. Pero nos adaptamos. ¿Por qué? Porque creemos que somos la mente, la identidad mental que está deambulando constantemente por diferentes tipos de máscaras. La idea es volver a iluminar el contenido. Cuando alguien dice estoy enojado, la mente está enojada, la emoción está activa, pero la conciencia que observa ese enojo no está enojada, la mente se ofende, el alma no. Y como somos alma, y tanto y en cuanto sigamos viviendo como almas, no hay forma de que nada ni nadie nos ofenda. Por eso el Bhagavad Gita y tantas otras filosofías describen que el alma en el estado sabio, cuando está reconociendo la identidad de alma, la mente cuando puede comprender que es un alma y que no es la identidad mental, no se ofende.
trasciende cualquier cosa, la felicidad, la tristeza, la pobreza, la riqueza, son irrelevantes porque ella comprende que es un alma eterna y que lo que está viviendo momentáneamente son experiencias para recordar su esencia. Ese testigo silencioso es Chit. El trauma, los samskaras, las heridas infantiles no afectan a Chit. Nada lo afecta. Afectan a la mente, Chitta. Es diferente. Es la mente en su identidad cargada de samskaras, heridas infantiles, traumas, etcétera, 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 continúa deambulando por la necesidad de proyectar la expansión de sus traumas. ¿Por qué? Porque esos traumas, esos conflictos, esas circunstancias, ¿cuál es la palabra? Fortifican la seguridad que la identidad mental tiene de su existencia. Mientras nosotros deambulemos por la identidad mental que está creada desde la materia, vamos a considerar que todo lo que nos está sucediendo es esencial para poder seguir vivos. Por eso le tenemos tanto miedo a la muerte, porque creemos que se muere la identidad. Creemos que el morir del cuerpo se acabó todo. Pero ese es el error gigantesco, no saber quiénes somos de verdad, ¿no? Un alma. Afectan la mente, chitta, afectan a la memoria emocional, afectan al sistema nervioso. Todo eso sucede con la identidad. Todo lo que sucede a tu alrededor te afecta a la mente, no al alma. Y tú eres un alma. Chit permanece intacta. Este punto es psicológicamente transformador. La sanación no consiste en reparar el alma. El alma no está rota. La sanación consiste en desidentificarse del contenido condicionado y reconocer la luz que siempre estuvo intacta. La tuya, la mía, la de todos. Porque toda alma brilla por naturaleza. Es solo tener enfrente tuyo a una persona pura y a una persona condicionada a su creencia mental. Con muchísima facilidad te das cuenta de cuál es el que brilla. ¿Por qué? Porque uno vive en el estado del alma y otro vive en el estado de la mente. Mismo incluso intentando seguir un patrón espiritual en la realidad de su existencia. ¿Por qué? Porque sigue apegado a la concepción de la mente. Mientras no salgamos de esa concepción, vamos a vivir ilusiones. Cuando una persona empieza a experimentar esa distancia entre conciencia y contenido mental, comienza una evolución real. Cuando comienza a experimentar la distancia, la separación, usando la inteligencia, comprendiendo de qué es qué. Apaurusheya, la revelación no humana. Está Paurusheya, la creación de los humanos, y Apaurusheya, lo que se revela desde lo divino. Como las escrituras védicas, como las experiencias que tenemos que nos manifiestan una guía. Lo que es Paurusheya son revelaciones que nosotros mismos podemos sacar como conclusión. Pero cuando las revelaciones vienen desde el plano espiritual puro, tener la conciencia despierta y la mente como herramienta al servicio del alma es muy útil porque nos ayuda a comprender la profundidad del amor que Krishna nos tiene, mismo en nuestra más paupérrima ignorancia sobre la realidad del alma. Apaurusheya significa que el conocimiento revelado no nace del ego. Psicológicamente esto implica algo muy fuerte. La verdad profunda no es producto de la mente reactiva. La verdad profunda no es producto de la mente reactiva. La mente reacciona a circunstancias. En el estado de la mente como reaccionaria no podés bajar conocimiento del chit, de la esencia divina del alma. La mente está condicionada por culturas, traumas, miedos, deseos, necesidad de validación. Lo que surge de esa mente suele ser proyección, por ende es parte del filtro con el cual observamos todo lo que existe y nos confundimos porque es matemáticamente imposible de que si la mente está condicionada a una identidad falsa pueda percibir la realidad espiritual en su pureza.
Para eso justamente necesitamos a un maestro espiritual, a un gurú genuino que trabaje en eso constantemente en sí mismo. De esa manera podemos tener mejor percepción de nuestra realidad como almas, que finalmente es la esencia divina, porque desde ahí en adelante es donde podemos entrar en la conexión con el todo, con Krishna, con la suprema personalidad de Dios, actuando en cada circunstancia de nuestra existencia. La revelación no surge de la proyección, surge cuando la mente deja de interferir. En la práctica terapéutica esto se ve claramente. Una persona puede leer el mismo texto sagrado durante 30 años sin transformarse. No hubo una transformación verdadera. No hubo esa simplicidad en sus acciones, esa pureza de emanar la energía de lo que es transparente. No. Fue estructurando su mente de manera tal que termina considerándose un gran sabio, porque leyó tanto, porque cantó tantos mantras, porque fue tantas veces a India y bla, 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 bla. El ego espiritual. No, lo filtra a través de sus defensas psicológicas. Cuando baja la defensa, cuando se relaja la identidad rígida de la mente, de pronto el mismo texto te habla. Por eso las literaturas védicas, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, Néctar de la Devoción, tantísimas, los Upanishads, tantísimo conocimiento védico. Puedes leerlo 10 veces, pero cuando estás conectado de verdad, absorto en la conexión con lo que estás leyendo, por eso se canta antes de empezar a leer mantras, implorando por la apertura mental, por la revelación del maestro espiritual a través de las escrituras. Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Salakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. ¿No? Nací en la más profunda ignorancia y mi maestro me está abriendo los ojos con el conocimiento. ¿Por qué? Porque él ve. Tattva Darshina. ¿Qué es Tattva Darshina? Tattva. Verdad, Darshina, ve, vio, participa de esa verdad constantemente. Entonces, el texto te habla. Y una frasecita, Prabhupada decía, una palabra que entiendas del Bhagavatam, te saca del ciclo de nacimientos y muertes. Ese es el poder del Srimad Bhagavatam, por ejemplo. Imagínense, la encarnación literaria para Kali Yuga. Con leer el Bhagavatam ya es suficiente. Ahora bien, desde el concepto previamente explicado, ¿no? Desde la posición previamente explicada, la posición de la mente calladita como herramienta del alma. Apaurusheya no es magia, es conocimiento que no depende del ego para existir, pero sí depende del ego para no distorsionarse. ¿Qué significa eso? Que el ego tiene que estar controlado y ser el ego puro, no transformarse en falso ego, que es la identidad mental. La interacción, revelación y conciencia. Aquí está el punto central. La revelación es como el sol, Chit es como el ojo. Si el ojo está cerrado, el sol no deja de brillar, pero no hay visión. Psicológicamente, esto explica el fanatismo. Cuando Chit está oscurecida por miedos, heridas narcisistas, identidad grupal rígida. Soy parte de este grupo y todo lo que el grupo plantea es mi única verdad. Ese es el límite de tu percepción, lo que el grupo plantea. Soy de este lugar, soy de esta nacionalidad, soy de este club de fútbol, soy de esta... Siempre hay un tipo de planteamiento que te limita a no percibir que Krishna está en cada átomo, por ende es ilimitado. La persona no recibe la revelación, la usa. ¿Para qué la usa? ¿Para qué usamos la revelación en el concepto del ego? Confirmar su identidad falsa, atacar al diferente, sostener su estructura psicológica. Y eso sirve para mantener la identidad falsa, ¿no es cierto? La verdad no se impone, se reconoce. Y solo puede reconocerse cuando la conciencia ha madurado lo suficiente como para tolerarla. Volvamos. Solo puede reconocerse cuando la conciencia ha madurado lo suficiente como para tolerar. ¿Tolerar a quién? A la verdad, en su plano absoluto. Vamos paulatinamente puliendo nuestra mente de sus identidades y
la parte de esa mente condicionada que hace con que todo se transforme en algo relativo, por ejemplo, la observación del absoluto, hace con que nosotros empecemos a percibir la verdad si vamos disminuyendo esa mente relativa. Por eso que el absoluto es relativo tanto y en cuanto el nivel de relativismo tengas como percepción de la realidad. Pensalo. Vos y tu relatividad no están percibiendo al absoluto en su totalidad, tú, yo, todos, porque condicionamos nuestra percepción del absoluto. La verdad desmonta las defensas y el ego sufre, el ego falso sufre. Por eso que es tan importante un maestro espiritual que nos tenga la paciencia, la empatía, el tacto suficiente como para despertarnos de esa realidad ilusoria que constantemente estamos cultivando como para que crezca. Es más, la cuidamos como un arbolito que nos va a dar frutos, porque estamos apegados a los frutos, ¿no? El modelo védico, Sabda, Chit, recepción. El mantra no transforma automáticamente. Si tú cantas mantras, no te transformas. Si tú lees las escrituras, no te transformas. ¿Qué es lo que te transforma? El rishi no inventa el mantra, lo percibe. Sentir la esencia del guru, de las escrituras, de los sabios, de los mantras. La esencia está en el sentir. Cuando sentís tu conexión con lo divino, ya no es lo mismo. No estás tratando de entender con la limitada capacidad intelectual o mental. No, estás sintiendo con el alma. Y eso es completamente diferente porque es completamente real, ¿no? Psicológicamente, afinar chit implica reducción del ruido mental, regulación emocional, integración del trauma, capacidad de sostener el silencio interno. Hoy mismo estuve leyendo un post de una persona que le preguntan, un maestro, que le preguntan por qué usted no está siendo público, por qué se distancia de la sociedad, por qué está así. Y le da una explicación fantástica sobre el tremendo disfrute que tiene en vivir en silencio, sin ruidos mentales, sin la necesidad de ser aceptado como un maestro espiritual que establece el concepto del héroe que los salva a los demás. Él definitivamente dedica su vida a estar en armonía, en el silencio, trabajando su ser interior. Y es lo que todos tendríamos que tener, al menos en un pequeño porcentaje, cosa de ir incrementándolo paulatinamente, para llegar a esa comprensión de que nunca vamos a estar solos, incluso si estamos en el medio del desierto. ¿Por qué? Porque estamos constantemente rodeados de todos los átomos y Krishna es cada átomo, está en cada átomo, ¿no? Por ende, siempre vamos a estar con la conexión divina, tanto y en cuanto despertemos nuestra capacidad de percibirla. No nos olvidemos, está la conexión, solo que no la vemos. Una mente caótica no puede percibir con claridad. En términos clínicos, si el sistema nervioso está constantemente en hipervigilancia, no puede acceder a estados profundos de conciencia. Eso es algo que siempre me doy cuenta cuando llego a India, ¿no? En Occidente es tanto el bombardeo que hay, porque las personas en sí viven en un estado mental constante de representación, que por más de que nosotros practiquemos el yoga, la meditación, los mantras y todo, salimos a la calle, interactuamos con las personas, saludamos a las personas, tocamos a las personas, nos tocan las personas. Todo eso fluye hacia nuestra mente como identidad falsa y nosotros tenemos que estar luchando constantemente si somos personas determinadas. En India es muy interesante, pero hay unos 3.000 millones de habitantes, porque la mitad de las personas que existen en India no están censadas, no tienen partida de nacimiento, viven solo para dedicar su vida a la vida espiritual. Pero igualmente los 3.000 millones de personas, en su aspecto, de su forma, de su manera, con respecto a cómo fue aprendido en ellos, siguen algún tipo de vida espiritual, mantras, yoga, tantra, ir al templo. Siempre, vos te tomás una rickshaw, un taxi, lo que sea, y tenés una imagen de Ganesh, Shiva, Durga, Parvati, Krishna. Siempre hay alguien. Y todo eso es Apaurusheya, que viene de lo divino, no es creado. Entonces todos tienen de una manera u otra una conexión con lo divino.
Y esa conexión es justamente lo que hace con que las personas sean despiertas en la realidad del alma. Por eso la disciplina espiritual no es moralismo, es una regulación psicoespiritual necesaria. La mente, la inteligencia, el ego falso tiene que tener una disciplina para poder trascender este mundo material. La revelación requiere estabilidad interna. El chit condicionado versus el chit purificado. Porque el alma se condiciona. El alma nunca puede ser impura. El alma siempre es pura. El alma no se afecta, pero queda presa. La persona dentro de una prisión está creyendo que está presa, tanto y en cuanto crea que está presa. El alma está en la misma situación. Cuando la mente supera con intensidad la presencia que el alma debería tener como presencial, la mente logra hacer con que la cárcel del alma sea inadmisible de liberarla. No se puede liberar. ¿Por qué? Porque no quiere esa identidad falsa. Por eso los Vedas plantean el guru, las escrituras, los sabios, ¿cómo se llama? Un sadhana, una práctica constante, ¿no? Para poder cautivar a la mente con la dulzura del alma. Aquí entramos en evolución psicológica. Chit es en sí pura, pero la mente que la canaliza puede estar condicionada. La chit condicionada interpreta todo desde su herida. Se ve amenazada donde no lo hay, proyecta culpa e incluso llega a distorsionar textos sagrados para justificar su miedo. Sí habré visto personas que hablaban de las escrituras para poder aceptar su ego falso, para poder condicionarse aún más y representar un papel ante los demás, incluso como si fuese un sabio. Pero eso es justamente lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Para qué? Para ser un alma. Volvemos siempre al mismo punto, porque mientras no seamos almas, no vamos a poder entender absolutamente nada de lo divino, de lo eterno, de lo que realmente importa. Un ejemplo claro, una persona con trauma de abandono puede leer textos sobre la obediencia divina y convertirlos en dependencia psicológica. Otra, con trauma de autoridad, puede leer el mismo texto y convertirlo en rebeldía defensiva. El texto no cambió. Como un cuchillo, puede ayudarte a sacar una bala o puede matarte. El cuchillo no tiene la culpa. Siempre estamos tratando de culpar a Krishna, a las escrituras, a los demás. Pero la responsabilidad se transforma en algo maduro de verdad, con comprensión profunda, cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros como parte y porción de la realidad que estamos viviendo. Nosotros atraemos todo lo que está sucediendo. La chit que lo interpreta sí cambia. La purificación de chit no es moral, es integración psicológica. Nosotros tenemos que entender que la liberación de la mente va de la mano con la liberación del alma. Y no estoy hablando de fundirte con Krishna en el todo y toda esa estupidez impersonal. Estoy hablando de liberar la mente, transformarla en un sirviente del alma y hacer con que el alma esté libre de todo ese condicionamiento para que pueda vivir como un alma. La clave del Bhakti, chit relacional. En Bhakti, chit no es fría conciencia impersonal, es conciencia capaz de amar. Y aquí el componente psicológico es profundo. Muchos no pueden amar a lo divino porque no pueden confiar. No pueden confiar porque su historia relacional está marcada por traición. Y es justamente lo que observamos cada vez que observamos a las personas que plantean su concepto como ateísmo. Lo que pasa, me he visto muchas veces cruzándome con estas personas que rechazan el concepto que fue impuesto a ellos como religión y dentro de la bolsa del rechazo incluyen a Dios, a la suprema personalidad de Dios, con quien saben que tienen una relación, pero como rechazan en la traición con la cual fueron torturados, naturalmente, como mecanismo de defensa, creen que tienen que incluir en ese rechazo a la suprema personalidad de Dios. Y ahí es donde estamos confundidos porque vivimos en una identidad igualmente, sin comprender quiénes somos.
No pueden confiar por su historia relacional, está marcada por traición. Entonces la revelación se vuelve abstracta. Bhakti no es sentimentalismo, es la sanación del vínculo. Tenemos que empezar a tener una relación profunda. Yo no charlo con un amigo hace 20 años. Empiezo a charlar con el amigo y empiezo a tener una relación profunda. Es tan simple como eso. Tu pregunta que deberías hacerte es: ¿cuándo fue la última vez que charlaste con Krishna, la suprema personalidad de Dios? Si has hecho esa pregunta, si estás dándote cuenta de que estás teniendo esa carencia, empieza a hacerlo. Si ya lo haces, incrementalo. Si ya charlas, hacelo más, mejorá. Cuanto más te acerques a lo divino, más divino se manifiesta en ti. Es tan simple como eso. Como todo. Te pones abajo el agua, te mojás. Te pones en el fuego, te quemás. Te acercás a Dios, te endioizás. Si es que existe esa palabra. O te krishnaizás. Cuando Chit se suaviza a través del amor, la revelación deja de ser teoría y se vuelve experiencia íntima. El conocimiento sin amor se vuelve rígido. El amor sin conocimiento se vuelve ingenuo. La madurez integra ambos. No tengas solo conocimiento para satisfacer tu ego, la identidad del sabio, ¿no? La identidad falsa del sabio, el que se cree sabio, porque perdió el concepto del amor en la profundidad. Y no ames sin conocimiento, porque te puedes llegar a confundir con personas que usan el sentimentalismo como amor. Hay que tener cuidado de eso, por eso se necesita un maestro. Por eso todos tenemos que tener un maestro. Yo lo tengo, todos lo tenemos de una manera u otra, y está siempre esperando que aprendamos a escuchar. La madurez integra a ambos, no nos olvidemos. Fórmula clara y amplia. Apauroshea es la verdad que no nace del ego. Chit es la capacidad de reconocer esa verdad. La mente condicionada la distorsiona, la mente integrada la refleja. Psicológicamente esto significa: no basta con leer, no basta con creer, no basta con repetir mantras. No, es necesario trabajar los traumas, los patrones reactivos, las defensas inconscientes, las identificaciones rígidas. La revelación no compite con la psicología, la trasciende cuando la psicología ha sido integrada. Si ustedes creen que los Vedas solo son filosofía, pongan en Google. Si ustedes creen que Google no es inteligencia artificial, están confundidos, porque cualquier cosa, desde que salió un Nokia 911, desde que salió el primer televisor, eso es inteligencia artificial. Entonces, pongan en Google si quieren y pongan psicología védica. Hay un montón de literaturas que están direccionadas pura y exclusivamente a la psicología, pero es védica, Apauroshea, revelada por la suprema personalidad de Dios. Y eso es muy diferente a Freud, se los aseguro. La verdad no es un objeto externo que se impone, es un reconocimiento interno que ocurre cuando la conciencia está lista. El tiempo, ¿no? El tiempo eterno, que sucede en el momento correcto, tiempo, lugar y circunstancia. La evolución espiritual no es acumular textos, es volverse psicológicamente transparente. Cuando la mente deja de defenderse, la verdad ya no amenaza. Cuando el ego deja de necesitar tener razón, la revelación deja de ser ideología. Cuando el ego deja de necesitar tener razón, la revelación deja de ser una ideología. Porque la ideología puede ser una estructura que es falible. Generalmente lo es, porque constantemente las ideas van manifestándose. Por ende, cualquier concepto donde lo metes dentro de una cajita tiene la tendencia a reestructurarse. Como la propia inteligencia artificial crece paulatinamente. Espero que no llegue al tema de Terminator, ¿no? Pero bueno, si es lo que necesita la humanidad, será lo que sea necesario. De una manera u otra, tenemos que expandir nuestra percepción de lo divino, que nos da mensajes sobre la marcha constantemente. Y aquí la pregunta evolutiva real es: ¿buscas la revelación para confirmar lo que ya crees? ¿O estás dispuesto a que se transforme lo que eres? Ahí es donde está el secreto.
Animate a la transformación, salí de ese, ¿cómo se dice? Zona de confort. Y desde ahí vas a poder ver cómo todo es trascendible. Porque Paulo Coelho no cambia para adaptarse a ti. No. El sabio no cambia para adaptarse a ti. No. El gurú no tiene que cambiar para adaptarse a ti. Es el individuo el que tiene que mejorar su mente y dejar de tener esa identidad falsa para poder entregarse al gurú, para poder entregarse al sabio, para poder entregarse a Paulo Coelho. Eres tú quien debe expandirse para poder reconocerla en tu vida como una bendición divina. Espero te haya gustado, espero estés satisfecho con este conocimiento. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte y todo lo que siempre les pido. Muchísimas gracias. Deja algún comentario para ver qué opinás y nos vemos muy pronto, porque hacer los videos estos se ha transformado en una terapia para mí. ¡Ra!